Buenas tardes, jóvenes. En esta clase vamos a analizar la clasificación de los números reales. En su plataforma ustedes ya hicieron la investigación de los números reales. Se dieron cuenta que los números reales los podemos clasificar en algunos subconjuntos que vamos a analizar ahorita. Entonces, el conjunto de números reales es aquel que denominamos al conjunto mayor que integra a diferentes subconjuntos. Subconjuntos como, el primero es los números naturales. Ese conjunto de números naturales, que fue el primero en denominarse, es el conjunto de números que contiene los números enteros positivos. Los primeros números que se empezaron a utilizar en la historia es el conjunto de números naturales. Contiene todos los enteros positivos hasta el infinito. ¿Sí? Después del conjunto de números naturales se denominó el conjunto de números enteros. Este conjunto de números enteros integra la parte negativa de los números enteros. En los naturales solamente teníamos la parte positiva, en los enteros ya tenemos la parte negativa. Se anexan a los que ya teníamos. ¿Sí? Después de ese conjunto de números enteros encontramos el conjunto de números racionales. Ese conjunto de números racionales integra lo que son los naturales y los enteros. Esa es la razón de por qué el conjunto cada vez va creciendo y va incluyendo a los demás subconjuntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contiene lo que contienen los subconjuntos anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de nuevo con este conjunto de números racionales? Lo nuevo es que integramos las fracciones o los puntos decimal, pero no todas las fracciones ni todos los puntos decimal. Vamos a ver cuáles son los que logramos integrar. Voy a poner aquí algunos ejemplos. Si observamos aquí, tenemos los números enteros, tanto positivos como negativos. Esos números ya los veníamos arrastrando desde el conjunto de números enteros y del conjunto de números naturales. Pero vemos también que se están integrando las fracciones o los puntos decimal. Pero no todos los puntos decimal son los que estamos integrando. ¿Por qué? Si observamos aquí, esta fracción equivale a un menos 2.5. Y ese punto decimal nosotros denominamos decimal exacto. Tenemos algunos tipos de decimales. Lo que son los decimales exactos, como es el caso de aquí, le llamamos exacto porque ya no sigue más números a la hora de realizar la división. El 5 entre 2, hacemos la división y nos da 2.5 y ya no hay más valor. Esos son los decimales exactos. Pero además tenemos decimales que son infinitos. En esos decimales infinitos vamos a encontrar, por ejemplo, este 0.4444 o este 1.333. Y un ejemplo de un decimal infinito pues va a ser la operación 1 entre 3. Ese resultado vamos a tener un 0.333. Y a este decimal, que es infinito porque el 3 nunca termina, le llamamos decimal infinito periódico. ¿Sí? La razón de que en el nombre esté infinito es porque el 3 nunca va a terminar, y de que en el nombre esté la palabra periódico es de que siempre vamos a tener como siguiente número un 3. A estos números los podemos denominar de esta manera. Ponemos una barra sobre del número y esto nos indica que el 3 se va a repetir infinitamente. ¿Sí? Ese decimal lo conocemos como decimal infinito periódico. Y esos son los decimales que se integran en el conjunto de números racionales. Pero además ustedes encontraron otro conjunto de números que, unido a estos tres subconjuntos,
forman los números reales y ese conjunto se llama irracional. Cuando nosotros unimos todos estos conjuntos, natural, entero, racional, lo unimos con el irracional, esto da lugar a los números reales. Todos estos subconjuntos son los números reales, ¿sí? Pero entonces, en este conjunto de irracionales, ¿qué es lo que tenemos? Si aparentemente ya tenemos todo aquí, enteros positivos, negativos, decimales, positivos, negativos, fracciones. Lo único que vamos a tener en este conjunto, y que si ustedes observan, está separado a los anteriores, y la razón es porque no contiene nada de lo que contienen los anteriores. Por eso es que no lo pusimos sobre de los anteriores, ¿sí? Es decir, va a contener valores que no están acá, ¿sí? ¿Y cuáles son esos valores? Pues son solamente algunos decimales que denominamos decimales infinitos no periódicos, a diferencia de estos que son los infinitos periódicos. ¿Y cuáles son esos decimales? Un ejemplo muy popular es el número pi. El número pi es un decimal infinito no periódico. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, pues el valor 3.14, 15, 16, 18 y continúa. Infinito porque es un valor que nunca termina, ya sabemos. Y no periódico porque siempre el número que va surgiendo no se repite al anterior. No es como aquí, que siempre surge el mismo, y por eso le llamamos periódico. En cambio aquí siempre va surgiendo un valor diferente y por eso le llamamos no periódico, ¿sí? Entonces, hasta aquí es la clasificación de los números reales. La unión de todos estos conjuntos es lo que denominamos números reales.